Juan, Miguel, despíntate ya y vámonos a dormir. ¿Qué? ¡Bravo, no dormir! Pasar muchas lunas sin dormir. No olviden que mañana nos iremos ¿A casa? No, Wendy, no queremos irnos. No se van. Estarse muchas lunas. Divertirse mucho. Oye, Peter, déjate de tonterías y escúchame. Gran jefe Aguilita Voladora ha hablado. Ay, Dios mío, ¿qué hago ahora? Por favor, muchachos. ¿Quieren quedarse aquí y vivir como indios salvajes? ¡Claro! Propongo que nos vayamos a casa en el acto. Y voy yo también, Wendy. Y yo también. Está bien, está bien. A mamá le encantará tenerlos. Digo, si Peter no se opone. Váyanse y crezcan. Pero se los advierto, cuando sean mayores ya no podrán volver. Nunca. ¿Qué les parece? Disney produjo por primera vez la película de Peter Pan animada, basada en la obra teatral de Peter Pan y Wendy, escrita por G.M. Barrie, popularizando así la historia de un niño que no quería crecer. Yo sé que tal vez muchos conocen esta historia, han visto la película, pero aún así les voy a contar que la historia de Peter Pan se basa en que los niños protagonistas, al lado de Peter Pan y de su pequeña compañera, la muy famosa Hada Campanita, viajan a un país llamado Nunca Jamás. Este lugar, Nunca Jamás, es una lejana y exótica isla donde los niños no crecen. Viven sin ninguna regla, sin ninguna responsabilidad, y bueno, esa isla era una locura, era pura diversión y pura aventura. Y por lo tanto, nunca jamás esa pequeña isla se convierte en el hogar perfecto de este niño que no quería crecer. Jamás. La simple idea es repugnante. Peter. ¿Por qué lo echas a perder? ¿Nos divertimos o no? Te enseñé a pelear y a volar. ¿Qué más puedes pedir? Hay mucho más. ¿Qué? ¿Qué más crees que hay? No lo sé. Lo entenderemos cuando crezcamos. Pues no voy a crecer. No me obligarás. Te desapareceré como a Campanita. ¡No voy a desaparecer! Vete a casa. Vete a casa y crece. Y llévate tus sentimientos. ¡Peter! ¿Por qué hablo de todo esto? Porque a partir de aquí, la psicología ha aceptado y ha adoptado el término síndrome de Peter Pan para hacer referencia a aquellas personas que se niegan a crecer, ya sea porque no quieren hacer frente a las obligaciones, responsabilidades o roles de la edad adulta, o tal vez es porque consideran que no son capaces de asumirlas. Y, por ejemplo, consideran que no pueden ser padres, no pueden ser esposos o no pueden ser profesionales o no quieren. Ahora bien, este síndrome no es una enfermedad psicológica, no existe una evidencia de que así sea, pero solo se utiliza como un término para referirse a ese tipo de personas con esa personalidad muy específica. Entonces, en otras palabras, ¿cómo puedo definir o cómo podemos definir a un Peter Pan? Y ponga mucha atención porque tal vez usted conozca a uno por ahí. Un Peter Pan es un joven o un adulto que se comporta como un niño o un adolescente, porque no se compromete, no se responsabiliza y además es inmaduro psicológicamente, emocional y socialmente. En otras palabras, un Peter Pan es un adulto que se esconde en un mundo de fantasía. Es un adulto atrapado en el país de nunca jamás. Ahora bien, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Pues déjenme decirles que así como existen personas con esta condición, con este síndrome, existen cristianos en la misma situación. Hay cristianos que se niegan a crecer o a madurar espiritualmente en su caminar y en su relación con Cristo. Y bueno, a lo mejor de aquí pueden surgir muchas dudas. Y tal vez la primera sea que
¿Existen cristianos inmaduros? ¿Usted qué piensa? Y si esto es así, ¿cuáles son entonces las características de un cristiano inmaduro? Pues mire, la respuesta es sí. La Biblia nos dice que existen cristianos maduros y cristianos inmaduros. Veamos, por favor, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3, en la versión NBI. Voy a leer. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se estarán comportando según criterios meramente humanos? Pues bien, para entender un poco mejor estos versículos, hay que recordar que el apóstol Pablo realizó una gran labor misionera a lo largo de Asia y el suroeste de Europa. Él evangelizó, él sembró iglesias y las consolidó. Y por esta razón, el apóstol escribía cartas para estar en contacto y en comunicación con ellos. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo del 1 al 3, que acabamos de leer, es una de las cartas que el apóstol le escribe a los Corintios con el propósito específico de tratar con ellos precisamente el tema de inmadurez espiritual. Entonces, ¿qué nos dicen estos versículos? Primero, versículo 1, lo vuelvo a leer. Dice así: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino a inmaduros, apenas niños en Cristo. Pues bien, este versículo nos dice que el apóstol Pablo viajó a Corinto y nos deja ver que al llegar a esa ciudad se encontró con un pueblo gentil que nunca había escuchado de la palabra de Dios. Ellos no conocían a Dios de ninguna forma. Entonces, y por lo tanto, debido a su falta de conocimiento de Dios, él tuvo que compararlos, considerarlos y dirigirse a ellos, como dice la Biblia, como a inmaduros, como pequeños niños en Cristo. Y le voy a decir que otras versiones utilizan la palabra bebés. Y también deja ver en estos versículos que por la misma razón los trató con toda paciencia y delicadeza porque recién comenzaban a escuchar la palabra de Dios y a nacer de nuevo. Entonces, efectivamente, este versículo nos dice que sí existen cristianos inmaduros. Y nos dice que el cristiano inmaduro es aquel que comienza a escuchar la palabra de Dios y recién se convierte a Cristo. Pero entonces, una vez dejado en claro esto, el apóstol Pablo escribe el versículo número 2, añadiendo: les di leche porque no podían asimilar el alimento sólido. Miren, otra versión dice: les di leche porque no eran capaces de asimilar el alimento sólido. Ahora bien, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, primero, debemos entender que el apóstol Pablo utiliza el concepto de leche para referirse a doctrina básica para principiantes, porque la leche es un alimento de fácil y sencilla deglución para bebés y niños pequeños que por su inmadurez no pueden todavía alimentarse con comida sólida. Y utiliza la leche como una metáfora para referirse a doctrinas básicas. Y utiliza el concepto de alimento sólido para referirse a doctrinas avanzadas. Ahora bien, entendiendo estos dos conceptos aquí, podemos entender en este versículo que debido a la inmadurez de los corintios, el apóstol no solo los trató con delicadeza, no solo se dirigió a ellos como niños pequeños, sino que también les habló de una forma muy fácil y muy sencilla para que pudieran entender el Evangelio. Y les dio solo doctrina elemental para que ellos pudieran conocer a Cristo y recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Es decir, este versículo nos dice que Pablo alimentó a estos pequeños inmaduros
con leche porque no estaban listos para el alimento sólido. Y qué hermoso, Pablo cuidó a esta iglesia como si fueran unos bebés, ¿no le parece? Con todo cuidado y con toda delicadeza. Ahora, vamos a ver esto. Hasta aquí podemos entender que entonces la inmadurez espiritual no representaba ni representa hoy un problema para el cristiano. Es solo una condición inicial por la que todos pasamos cuando llegamos a Cristo, cuando conocemos a Cristo. Sin embargo, déjeme decirle y ponga mucha atención, aunque no es un problema de inicio, la inmadurez espiritual sí se puede convertir en uno. ¿Cómo es esto? ¿Cuándo? Pues bien, al final del versículo número 2, Pablo agrega, ni pueden todavía, versículo 3, pues aún son, ¿me ayudan? Inmaduros. Con estas palabras clave, que son todavía y aún, el apóstol nos hace ver que los cristianos de Corinto seguían siendo inmaduros o principiantes en la fe cuando ya no debían serlo porque ya había pasado tiempo. Es decir, ya no era momento para que ellos siguieran siendo cristianos pequeños. Sin embargo, lo eran. ¿Y saben una cosa? Eso estaba mal. Eso era un problema y por tal razón Pablo les escribe la carta para regañarlos y exhortarlos. Sabemos que el apóstol Pablo cada vez que exhortaba o amonestaba, lo hacía fuerte, pero con amor. Y entonces los regaña y los amonesta y les hace ver que la inmadurez ahora sí era un problema que tenían que tratar. Entonces, en este versículo podemos entender claramente que el problema con la inmadurez espiritual no es llegar a Cristo y ser inmaduros espiritualmente. El problema es continuar inmaduros. El problema es permanecer pequeños espirituales a pesar del paso del tiempo. En otras palabras, el problema es que pasa el tiempo y que usted y yo, el cristiano, no crezca. El problema es que usted y yo no avancemos. El problema es que usted y yo no demos fruto y nos estanquemos como principiantes en la fe. Por ejemplo, el problema no es llegar a Cristo y no tener un conocimiento nulo de Dios. Hay personas que asisten a este lugar y dicen, es la primera vez que vengo y es la primera vez que escucho de Cristo. Eso no está mal. El problema es que esa misma persona lleve 1 año, 3, 10 y siga teniendo el mismo conocimiento de Dios. Poquito o nulo. Y podemos pensar, pero tal vez esa persona sí viene. Pues sí, pero se queda ahí. Se niega a crecer y a madurar. Entonces, bajo esta premisa, viene una pregunta interesante. Ahora, ¿cómo podríamos definir a un cristiano inmaduro? ¿Cuáles serían entonces ahora sus características? Veamos, por favor, el versículo 3. El versículo 3 dice, mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando ustedes según criterios meramente humanos? Pues bien, este versículo creo que es muy claro y nos dice que el cristiano inmaduro es aquel que a pesar del paso del tiempo sigue actuando como la gente del mundo. Es decir, es aquel que se sigue comportando como aquellos que no conocen a Dios, cuando ya no debería hacerlo porque el tiempo ha pasado. Y aquí tengo varios ejemplos que me gustaría revisar con ustedes. Un cristiano inmaduro, entonces, sería aquel que no obedece la palabra de Dios o
tal vez solo obedece lo que le acomoda y lo que le conviene. Un cristiano inmaduro es aquel que todavía le cuesta trabajo amar. Todos entendemos que amar no siempre es fácil, pero el Señor nos manda a amar. El cristiano inmaduro le cuesta más trabajo o no está dispuesto a amar y tiende más a pelear. El cristiano inmaduro no perdona o le cuesta mucho trabajo perdonar. Aún guarda rencores en su corazón. Un cristiano inmaduro es aquel que no adora a Dios en espíritu y en verdad. Ese cristiano tal vez viene, se congrega cada domingo, canta, levanta sus manos, aplaude, danza, pero sus pensamientos están muy lejos de Dios. Su corazón está en otro lado. Tal vez viene y está sentado y está pensando, oh, creo que dejé la estufa prendida. Oh, mañana tengo que ir al banco, tengo que ir a pagar. Y bueno, ahorita que salga, estamos en otra cosa, tal vez. El cristiano inmaduro no se ejercita espiritualmente. Es decir, no ora, tal vez no ayuna, e incluso algunas veces pues no se congrega. O tal vez congregarse no es una prioridad. Si hoy hay norte, pues no, porque hoy hay norte. O tal vez, ay no, es que hoy tengo que trabajar más, estoy muy cansado. No se ejercita espiritualmente. El cristiano inmaduro no comprende a profundidad la palabra. ¿Sabe por qué? Porque el cristiano inmaduro no lee en su casa, no medita en la palabra, no la estudia. Solamente se queda con la información que aquí escucha y nada más. No llega a casa, abre su Biblia y lee. Algunos ni siquiera toman apuntes. Por esa razón, el cristiano es inmaduro. Y por último, un cristiano inmaduro tiene una conducta diaria que no lo distingue de aquellos que no son creyentes. Es decir, y esto no es menos importante, yo creo que es igual de importante que todo lo demás que ya mencioné anteriormente, pero el cristiano inmaduro posiblemente todavía dice malas palabras en su casa. Todavía en su casa hay gritos, le habla a su familia con gritos, con insultos. El cristiano inmaduro posiblemente todavía tome de vez en cuando. El cristiano inmaduro posiblemente todavía haga bromas en doble sentido en su casa. El cristiano inmaduro posiblemente todavía va a lugares a los que no debe ir. El cristiano inmaduro tal vez todavía no puede dominar su temperamento, su carácter. Dijeran por ahí, es mecha corta, ¿no? Y explota. Su conducta no es diferente a los que no conocen a Cristo, cuando eso ya no debería ser así. En síntesis, el cristiano inmaduro es aquel que sigue actuando como lo hacía antes de conocer a Cristo. Y sabe una cosa, eso significa que no ha dejado por completo su antigua vida. Aun y cuando la palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios no debemos vivir así, no debemos vivir como lo hacíamos antes de conocer a Dios. Y esto lo dice Efesios capítulo 4, versículo 22. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Esto ya no debería ser así, pero a veces lo seguimos haciendo. Y entonces aquí tengo otra pregunta. Si la Biblia es clara y nos dice que como cristianos ya no debemos vivir como antes, ¿por qué todavía hay cristianos inmaduros? ¿Por qué?
Y yo encontré 3 razones. La primera es que algunos cristianos son inmaduros simplemente porque no quieren madurar. Y usted puede decir, ¿cómo? Sí. Hay cristianos que no quieren crecer o madurar en Cristo porque precisamente eso implica hacer cambios en su vida. Dejar atrás ciertas costumbres, ciertos gustos y comprometerse con Dios a caminar diferente. Pero ¿sabe una cosa? No desean hacerlo, porque no están dispuestos a dejar aquello que todavía les gusta y que todavía les atrae. Entonces, no se comprometen con Dios, porque simplemente no quieren hacerlo. Y dicen, me acomoda ir al auditorio los domingos, bien, me gusta, me agrada, pero finalmente no ha dejado atrás su antigua vida. No hay un gran cambio en su conducta ni en su comportamiento. Razón número 2. Algunos otros son cristianos inmaduros porque creen que no son capaces de poder madurar. ¿A qué me refiero? Bueno, hay cristianos que consideran que es muy difícil llevar una vida cristiana. ¿Quién no ha pensado en eso? Qué difícil es seguir a Cristo. Qué difícil es dominar mi carácter, mi temperamento. Qué difícil es hacer la voluntad de Dios. Es cierto, es difícil. Pero hay cristianos que son inmaduros porque consideran que eso es difícil y consideran que es casi imposible vivir una vida en santidad. Entonces, como es tan difícil, pues no se comprometen a caminar con Cristo y se quedan estancados. Pasa el tiempo y estos cristianos no maduran porque tienen temor a no poder vivir una vida cristiana y obedecer lo que Dios dice en su palabra. Y yo le pregunto, ¿conoce a alguien así? No me diga, no quiero que ventile a nadie. Pero mire, finalmente, otros se comportan como cristianos inmaduros, y esto es lo más difícil, porque realmente no han entendido por completo el valor de la salvación. No voy a leer la cita, pero Mateo, capítulo 13, versículos 45 y 46, nos dice que el reino de los cielos se parece a una perla preciosa. ¿Lo ha escuchado? Y dice que es una perla de gran precio, lo cual significa que el evangelio y la salvación tienen un valor incalculable. Y sí, si realmente nosotros entendiéramos el valor de la salvación de Cristo, yo creo que ninguno de nosotros nos comportaríamos como un cristiano inmaduro. Sin embargo, a veces lo hacemos por eso, porque no hemos entendido cuánto le costó a Jesús darnos a nosotros nuestra salvación, porque no entendemos el valor y el precio de su sacrificio. Y es como si tomáramos esa perla de gran precio y la desecháramos. Es una perla de valor incalculable. Y al reflexionar en este tema, recordaba y veía a mis bebés y yo decía, siempre que las veo digo, yo no quiero que crezcan. Yo quiero que se queden así de chiquitas por siempre. Y me acuerdo que luego mi papá me decía, hija, ya no crezcas. Y pues yo no lo entendía, lo entiendo ahora que soy mamá. Pero a diferencia de nosotros, ¿sabe una cosa? Dios, nuestro Padre, sí quiere que nosotros crezcamos. Él sí quiere que tú y yo maduremos espiritualmente, que nos comportemos como verdaderos hijos suyos, que seamos honestos, que seamos íntegros, que hablemos verdad, no mentira, que tengamos una relación estrecha con Él, una comunión cercana con Él.
Él quiere que tú y yo no oremos de rapidito. Él quiere que tú y yo pasemos tiempo con Él para que podamos conocerlo aún más. Y sabe, Dios no quiere que nosotros nos quedemos pequeños. Él no quiere que nos quedemos inmaduros, porque hay consecuencias de este comportamiento. ¿Cuáles son las consecuencias? Una de las consecuencias es que actuar como cristianos inmaduros muchas veces nos hace limitar o estorbar los planes de Dios para nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros, por nuestra conducta inmadura, hemos estorbado los planes de Dios? ¿A qué me refiero? Es seguro que Dios quiere usar su vida y la mía, pero ¿cómo va a poder usarnos si todavía nos comportamos como bebés? ¿Cómo va a usarnos si todavía somos mal hablados? No oramos, todo lo que ya mencioné. ¿Cómo? Nosotros mismos estamos estorbando los planes de Dios, actuando como pequeños bebés inmaduros. Imagine que Dios quiere usarlo a usted para sanidades y milagros. Pero ¿cómo va a usarnos? ¿Cómo va a usarle? Si usted no ora, si usted no se compromete con Dios, si yo no oro, si yo no me comprometo con Él. Pero hay aún una consecuencia mayor. Y es que, comportándonos como cristianos inmaduros, podemos llegar a perder nuestra salvación. Y a lo mejor aquí usted piensa, ¡ay, qué exagerada! Pero la realidad es que actuar como lo hacíamos antes es despreciar la salvación que Jesús ya nos ha dado. ¿Está de acuerdo? Si nos comportamos como nuestra antigua forma de vivir, es despreciar lo que Dios quiere hacer en nosotros, es despreciar la salvación. Y cuando despreciamos la salvación, es muy fácil perderla. Si yo tomo la perla de gran precio y la dejo a un lado para hacer lo que yo quiero con mi vida, fácilmente la voy a perder. Es como un anillo. Si usted se quita un anillo, un reloj y lo deja por ahí, usted se descuida, hace cosas y al rato, ¿dónde dejé? Lo perdemos. Es lo mismo. Comportarnos de esta forma tiene consecuencias, y una de ellas es que podemos perder nuestra salvación. Y quiero terminar. Me gustaría que cada uno de los que están aquí, porque yo ya lo hice en mi casa, reflexione con toda sinceridad y piense, ¿yo soy uno de ellos? ¿Estoy estancada? ¿Me mantengo como un principiante en la fe? ¿No he dado suficiente fruto? Reflexione, porque ¿sabe una cosa? Aunque usted lleve muchos años escuchando el Evangelio, eso no significa que sea maduro. Pero es que yo sirvo. Podemos servir y realmente ser inmaduros y comportarnos allá afuera como inmaduros. Porque ¿sabe una cosa? La vida cristiana es un estilo de vida que se lleva dentro de este auditorio y fuera de él. A veces pensamos que aquí es el lugar, aquí es donde vengo a adorar, aquí es donde vengo a orar, aquí es donde me comporto amable. Allá afuera es donde con mayor razón debemos comportarnos como Cristo. Si usted ha creído y ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, pero esta noche ha reflexionado sobre eso y reconoce que tal vez está estancado, que tal vez no ha logrado avanzar en su madurez espiritual como debería, o que no ha crecido como debería, les voy a decir algo
que viene del corazón de Dios. Estoy segura. Es momento de crecer. Es momento de avanzar. Es momento de madurar. Es momento. Es el momento, es el momento, es el momento de madurar. Porque ¿sabe qué? Nuestra familia, nuestra iglesia, nuestra ciudad y nuestro país entero necesita cristianos comprometidos. Necesita cristianos maduros, que sigan a Cristo con todo su corazón, que sean ejemplo donde quiera que vaya, que den fruto, mucho fruto y abundante fruto. Quiero invitarle a que se ponga de pie esta noche. Y quiero invitarle a que cierre sus ojos un segundo y pase a este altar, a este lugar especial y preparado para que podamos orar juntos. Si usted reconoce que aún le falta madurar, le falta crecer, no importa la razón que lo esté teniendo ahí estancado, pase a este lugar. Yo creo que no importa las circunstancias, todos siempre tenemos, siempre lo digo, siempre hay algo que mejorar. Dijera el apóstol Pablo, no somos una obra terminada. No hemos acabado aún. Podemos crecer más, podemos madurar más. Pase a este altar con todo su corazón sincero. Y cierre sus ojos. Sienta el abrazo del Señor, sienta el abrazo de nuestro Padre. Y hable con Él. Dígale todo lo que necesite decirle. Señor, perdóname, porque tal vez llevo aquí N años y es verdad, no he crecido, he estado distraído. Perdóname porque he tenido miedo a comprometerme. Perdóname porque tal vez llevo un año y aunque llevo un año no he crecido. Solo vengo y me siento y no me comprometo contigo. Perdóname si llevo 20 años aquí, Señor, y sigo siendo la misma persona en mi casa. Perdóname, Señor, si tú no has estado en mi casa y en mi corazón. Perdóname, Señor, si he tenido desidia, flojera y no he orado, no he estado en comunión contigo, Señor. Perdóname por no ejercitarme espiritualmente como debo. Ore al Señor. Ore y con sus palabras hable con el Señor. Señor, aquí estamos esta noche. Hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado, Señor, que tú nos amas y que tú quieres que nosotros maduremos espiritualmente. Tú quieres que seamos, Señor, cristianos maduros, donde quiera que estemos y donde quiera que vayamos. A veces aquí en el templo, en la iglesia lo somos, pero a veces en casa fallamos. Ahí donde solamente nuestra familia cercana, Señor, nos ve, ahí posiblemente fallamos. Señor, yo quiero crecer. Ya no quiero estar sentado. Ya no quiero venir y escuchar y no hacer nada. Ya no quiero, Señor, ser un cristiano inmaduro que se comporte como si no te conociera. Señor, ayúdame. Ayúdanos a crecer. Ayúdanos a ser una iglesia fuerte, una iglesia madura, Señor. Una iglesia que sea bendición
no solo para los que vienen a este lugar, sino en nuestras casas, en nuestro vecindario, en nuestra ciudad, Señor. Tú anhelas que nosotros salgamos y seamos iglesia madura. Tú deseas, Señor, que como iglesia madura hagamos nuestro trabajo allá afuera. Que nos comportemos, Señor, como cristianos, verdaderos cristianos, donde quiera que vayamos. Señor, bendice a Maranata. Bendice a tu iglesia esta noche. Toca a tu iglesia, Espíritu Santo. Abraza a tu iglesia esta noche, Señor. Revélales qué cambios deben hacer. Ninguno somos perfectos, Señor, pero tenemos que proseguir, tenemos que avanzar, Señor, hasta llegar a la meta. Mientras estemos en esta tierra, tenemos que avanzar, Señor. Bendice a tu iglesia esta noche, Señor. Derrama tu Espíritu Santo en este lugar. Derrama tu presencia, Señor, en este lugar. Derrama, Señor, tu Espíritu Santo. Toca las vidas, los corazones, toca sus pensamientos, Señor. El que no se ha comprometido por completo, Señor, que hoy se comprometa. El que no ha caminado, Señor, que hoy camine. Padre, Espíritu Santo, muéstranos a cada uno de nosotros qué cambios tenemos que hacer. Muéstranos, Señor. Es nuestro carácter, nuestra actitud, Señor, nuestras costumbres, nuestros gustos. ¿Qué es, Señor? ¿En qué no hemos madurado? Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven y desciende en este lugar. Espíritu Santo, ven y desciende en este lugar y toca a tu iglesia. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven a este lugar. Ven a este lugar, Señor. Pósate en cada uno de nosotros. Pósate en cada uno de nosotros y transfórmanos hasta lo más profundo de nuestro ser. Transforma, Señor, hasta los huesos de nuestra vida, Señor. Transfórmanos, Señor. Que a partir de ahora, Señor, caminemos de otra forma. Caminemos, Señor, como debemos hacerlo. Espíritu Santo, tócanos. Espíritu Santo, nada es imposible para ti. Tú puedes transformarnos. Tú puedes cambiarnos. Porque nada es imposible para ti, Señor. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor, por hablarnos esta noche. Gracias, Señor, por hacernos reflexionar en tu palabra. Gracias por llamarnos, Señor, con amor. Gracias por transformarnos. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre.